Cuando hablamos de propiciación, y tranquilos que en un momento voy a explicar lo que significa esa palabra, antes que nada, debo decir que esta palabra es, o más bien, para hablar de propiciación se tiene que hablar de un tema que es incómodo. No solo algo que el mundo resiste, sino incluso muchos dentro de la iglesia de Jesucristo prefieren ignorar o hasta negar. Y tiene que ver con el concepto de la ira de Dios. La ira divina es un concepto que por no ser comprendido correctamente ha generado rechazo y confusión. Y eso es así porque por lo general cuando hablamos de la ira de las personas, lo entendemos como una falta de dominio propio o como una explosión de indignación y enojo que muchas veces es injustificada y hasta exagerada. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña acerca de la ira de Dios. Al contrario, su ira siempre es justa y es santa. Su ira es, por decirlo de una manera, su justa resistencia ante la injusticia humana. La ira de Dios es su santo rechazo o reacción al pecado de los hombres. Unos cuantos textos que quiero citar para que vayamos escuchando. Isaías 51:17, escuche lo que dice el profeta. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz o la copa de su ira. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Ahora escuche lo que dice Nahum, capítulo 1, versículos 6 al 10. Esto lo que vamos a leer es una profecía en contra de Nínive, en contra de Nínive. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Versículo 9, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Vayamos a Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 1, versículo 18, escuche lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:24. A causa de esta ira, ¿verdad? Es el mismo argumento. Por lo cual también Dios los entregó, dice la Biblia, a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:26, 2 versículos más abajo, hablando de lo mismo. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho la ira de Dios? ¿Cómo se ha manifestado? Versículo 26 es otro texto. Por esto Dios los entregó, una vez más,
Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y el último texto que quiero citar está en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estos textos y decenas y decenas y decenas de otros textos son una muestra que negar la ira de Dios es negar la clara enseñanza de la Biblia. 1. 2. Negar la ira divina es también fallar en comprender el carácter de Dios. Y 3. Si yo niego o minimizo la ira divina, yo fallaré en comprender el Evangelio. Yo fallaré en comprender la cruz o el sacrificio de nuestro Señor. Estos pasajes de alguna manera nos recuerdan que su ira se ha expresado de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Hemos visto, por ejemplo, en estos textos que hemos leído, que su ira se manifestó en los castigos que le dio a su pueblo Israel. Además, sus juicios a las naciones son una expresión de su ira. En el infierno, esta misma ira se experimentará de una manera interminable. Hemos visto en Romanos que la ira de Dios también se ha mostrado en el hecho de que Dios ha entregado a los hombres a sus propias pasiones, los ha entregado a conductas inmundas y los ha entregado a una mente corrompida. Y a causa de esto, los hombres hacemos cosas abominables, impensadas y dignas de condenación. Pero donde la ira de Dios encontró su expresión más definitiva es en la condena del Hijo de Dios. Y a esto es lo que se refiere Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. El sermón de hoy va a tratar de responder qué significa esto de que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y para eso vamos a mirar un texto en Romanos 3 que nos va a ayudar y nos va a dar luz respecto a este concepto. Pero antes de mirar Romanos 3, versículos 21 al 25, quiero decir un par de cosas para ir estableciendo un poco el contexto de esta palabra. ¿Qué significa la palabra propiciar? ¿Qué es la palabra propiciar? La palabra propiciar quiere decir aplacar o apaciguar algo. Hay que aplacarlo, quiere decir hay que apaciguar algo. Eso es lo primero que quería decir antes de ir a Romanos. Y lo segundo, que no debemos olvidar que esta palabra tiene relación con un concepto del Antiguo Testamento. En el día de la expiación, de Atonement Day, se ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo. Y la sangre del animal era llevada al lugar santísimo y era rociada sobre la tapa que cubría el arca. Recuerdes, el arca estaba dentro del lugar santísimo. A esa tapa se le llamaba propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta del arca donde se esparcía la sangre del animal sacrificado. Todo esto lo encontramos, por ejemplo, en Levíticos 16, 1 al 6. Cuando nosotros estudiamos e interpretamos el sacrificio de Cristo,
debemos hacerlo tomando en cuenta el trasfondo del sistema de sacrificios en Israel. Su muerte en la cruz, su sacrificio, el derramamiento de su sangre, deben ser interpretadas y comprendidas con ese contexto y usando las categorías del sistema de sacrificios del templo y el tabernáculo. Ahora, vamos a en un momento a leer Romanos 3. ¿Y por qué quiero que leamos Romanos 3? Porque eso nos va a dar luz a Primera de Juan, capítulo 2. Romanos es más amplio y más descriptivo respecto al concepto de propiciación. Yo creo que esto es importante. Usted creo que ha escuchado una y otra vez hablar y orar y pedir a Dios que no nos permita ser una iglesia superficial. Una iglesia superficial es una que está constituida en la mayoría de sus personas o sus miembros por cristianos superficiales. Y un cristiano superficial es alguien que tiene una adoración y un compromiso superficial. Y la razón por la cual tienen una adoración y compromiso superficial es porque tienen una comprensión de la redención que es superficial, ligera. Nosotros hemos leído dos textos, uno es Romanos 1 y Romanos 2 hace un momentito. En Romanos 1 se nos dice que la ira de Dios se manifestó al Dios entregar a los hombres a su maldad. Eso es lo que ha hecho Dios. Romanos 1 del 18 al 28, Dios entrega a los hombres, eso es la ira de Dios. Los entrega a su maldad. Y en Romanos 2 nos dice que el juicio de Dios en el futuro, a ese juicio se le llama el día de la ira, haciendo referencia obviamente a la indignación divina que nuestros pecados han provocado. Entonces esa ira en Romanos 1 y 2 tiene dos expresiones, una en la existencia presente y otra en el futuro. El gran problema en que los hombres nos encontramos en nuestro estado natural es la ira de Dios. Haber provocado la santa y justa ira de Dios con nuestra maldad es el gran problema en el que nos hemos metido los hombres. Nos encontramos en un mundo al que Dios ha entregado a la maldad como expresión de su ira, y un día en el futuro Dios va a juzgar, y ese día Dios lo llama el día de la ira. Ante esta terrible realidad, Pablo dice que Dios ha hecho algo. Y eso es lo que nosotros tenemos en los versículos 21 al 25. ¿Qué vamos a tratar de hacer con este versículo 21 y 25 de Romanos 3? Es ver a qué se refiere Juan cuando dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, recuerde, la ley condena a todos los pecadores, judíos y no judíos. La ley, los judíos la tenían en las tablas de Moisés. La ley, los gentiles la tenemos en nuestra conciencia. La ley escrita en nuestros corazones se llama la conciencia. Tanto los judíos como los gentiles, todos hemos quebrado esa ley. Pero él dice, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Yo coincido con los que dicen que este es el pasaje de la Biblia, el pasaje, no el versículo, el pasaje de la Biblia más importante de todos. Porque no hay diferencia, dice. ¿Por qué no hay diferencia? Porque todos tienen que creer. ¿Por qué? Versículo 23, por cuanto todos pecaron. Es decir, por cuanto todos han pecado, para salvarse todos necesitan creer. Por cuanto todos pecaron, versículo 23, y están destituidos, se quedan cortos, están separados, no tienen la gloria de Dios. Ese es el problema del hombre. El hombre le ha dado la espalda al Dios glorioso. La gloria de Dios no es una categoría que el hombre en su estado natural contempla.
Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí preste atención a este versículo 25. A quien Dios, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién? De Cristo. A quien Dios puso como ¿qué? Propiciación, la misma palabra que usa Juan. La misma palabra que usa Juan. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La ley de Dios nos condena porque la hemos quebrado, dice, y eso provoca su ira. Pero su Hijo, por medio de su muerte, nos redime gratuitamente y por medio de su sangre somos justificados. Pero Dios, dice el texto, es quien muestra a su Hijo en la cruz. O Dios lo lleva al Calvario. Dios lo coloca en la cruz como un sacrificio propiciatorio. Esto es importante. Entender que es el Padre que pone y coloca a Cristo en la cruz del Calvario para que por medio de su muerte su ira por nuestros pecados sea apaciguada. ¿Qué significa que Cristo es nuestra propiciación? ¿Qué significa? Si surge en tu mente la palabra expiar o expiación, de repente el concepto más familiar, tiene algo que ver, pero no es exactamente lo mismo. Esto significa que en la cruz Cristo no solo estaba removiendo la culpa de nuestros pecados, sino que estaba a la vez apaciguando la ira de Dios. Estaba recibiendo la justa ira de Dios para que nosotros no la recibamos. Quiero hacer un breve comentario aquí. Es importante hacer la diferencia en el sacrificio de Cristo como expiación y el sacrificio de Cristo como propiciación. La idea de expiar pecados es parecida, pero no es lo mismo que propiciar. La muerte de Cristo es un sacrificio de expiación porque remueve la culpa de nuestros pecados. Nos limpia para que estemos delante de Dios. La expiación, no propiciación, la expiación tiene la intención de limpiar o remover la culpa, abolir el pecado y sus consecuencias en el pecador. Podemos decir que su sacrificio tiene una orientación hacia el pecador. La muerte de Cristo tiene una dirección horizontal hacia los pecadores. Pero el problema esencial de nuestro pecado, como ya vimos, es que hemos provocado la ira de Dios. Y es a esto lo que Juan hace referencia cuando usa la palabra propiciación. La palabra describe lo que la cruz de Cristo hace respecto a Dios. La palabra expiación describe lo que la muerte de Cristo significa para el pecador. Y la palabra propiciación describe lo que la muerte de Cristo significa para Dios. Su sacrificio o la cruz tiene una dimensión horizontal y tiene una dimensión vertical. Por eso decimos que en la cruz la ira de Dios fue apaciguada y su justicia fue satisfecha. Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciar significa appease,
apaciguar, aplacar. Tengo que hacer una salvedad aquí, especialmente a aquellos que les gusta mirar películas de ficción, porque algunos estarán diciendo, oh, eso de ahí es lo que en las películas, Percy Jackson, no recuerdo el nombre de la película, donde se apaciguaba la ira de los dioses, ¿verdad? Debo decir que esto no tiene nada que ver con el concepto que los griegos tenían acerca de la ira de los dioses y a los que había que apaciguar. Digo esto porque en la mitología griega no hay un solo dios. Hay varios dioses y ninguno tiene el dominio completo del mundo. Cada uno de ellos controla solo un aspecto de la realidad. Cada uno tiene dominio sobre algo en la creación. Y en esa visión que tenían los griegos, cuando los dioses se molestaban, se enojaban, sea o porque estaban celosos o por lo que sea, esos dioses se vengaban manipulando las cosas que estaban bajo su control. ¿Ya se acuerda alguna película? Entonces, los hombres, en esa concepción, debían ofrecer algo para apaciguar a los dioses. Si usted se imagina, si habían 5 dioses y los 5 estaban molestos, había que sacar 5 sacrificios para apaciguar a los 5. Mientras más grande es lo que se le ofrece, más contentos se quedan los dioses. Esa idea de apaciguar es totalmente distinta y contrario a lo que la Biblia enseña. Porque en la Biblia solo Jehová es Dios. No hay 20 dioses, un panteón de dioses. Él es quien controla todas las cosas y Él no comparte su dominio con otros dioses. Y su ira siempre es justificada, es santa y es justa. Pero lo que distingue a esta noción de los dioses griegos a quienes había que apaciguar, con la noción de propiciación, con la idea de apaciguar la ira divina, es que en el caso de ellos eran hombres que apaciguaban a los dioses. En este caso es Dios mismo, porque Él es el ofendido por nuestros pecados. Él es quien ofrece el sacrificio. Él mismo en la persona de su Hijo. Es quien pone, quien sacrifica. Él se ofrece para propiciar a Dios, para apaciguar la santa y justa ira de Dios. Eso no lo puede decir de esta manera. Dios Padre pone a Dios Hijo en el Calvario para hacer un sacrificio de propiciación. Dios lo pone en la cruz para que su justicia sea satisfecha. Entonces, 2 líneas. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Decir que Cristo es la propiciación de nuestros pecados es afirmar que su sacrificio apacigua la ira de Dios y satisface la justicia divina para que los hombres se salven. Para que los hombres se salven. Eso es propiciar. Eso es que Cristo es sacrificio de propiciación por nuestros pecados. Pero el texto no termina ahí. Quiero decir unas palabras acerca de esta parte en el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que es también la propiciación por los pecados del mundo. Debo sugerir que esto es algo glorioso. Primero debo decir qué no significa. ¿Qué es lo que no debes entender cuando dice Él es la propiciación por los pecados del mundo?
¿Qué es lo que no quiere decir eso? No quiere decir que Cristo murió por cada uno de los hombres por igual y que por esto o a causa de esto todos los hombres del mundo se salvarán. Eso sería universalismo y la Biblia no enseña universalismo. La Biblia dice que quien no cree en el Hijo está condenado, Juan 3:18. Lo que estas palabras describen es el valor de su muerte. Propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo se refiere al valor de su sacrificio, no al alcance de su sacrificio. Su muerte es suficiente para salvar a los hombres del mundo. Significa que Cristo, por medio de lo que hace, se constituye en la propiciación de pecados para que los que crean del mundo se salven. Él es quien apacigua la ira de Dios para que los hombres del mundo sean salvos. El que quiera salvarse tiene que ser por medio de Jesucristo. Quien quiera en el mundo entero salvarse, musulmán, budista, ateo, agnóstico, nueva era, solamente puede salvarse por Jesucristo. Y si viene a Jesucristo, él puede ser salvo, porque Él es la propiciación de los pecados del mundo. Él es quien satisface la justicia divina para que todo hombre pueda salvarse. Por eso decimos, esta palabra, esta expresión, Él es la propiciación de los pecados del mundo, hace referencia al valor de su sacrificio. Cristo, decía Pablo, es el Salvador del mundo. Él es la propiciación de los pecados del mundo. Esto es una garantía para ir a predicarle a los hombres del mundo, para ofrecerles salvación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de salvación, ofrecemos una persona. Esa persona se llama Jesús de Nazaret. Él puede salvarte. Él puede salvar a tus compañeros de trabajo que necesitan salvación. Él puede salvar a tus vecinos y a tus familiares que no conocen a Cristo. Él puede salvar a tus compañeros en la escuela. Él puede salvar a los hombres que viven en Broward. Él es un Salvador. Tú puedes invitarlos para que ellos conozcan a Cristo. Tú debes invitarlos para que ellos conozcan a Cristo. Él es la propiciación de los pecados del mundo. Eso es una buena noticia y una garantía para que tú y yo anunciemos el Evangelio. Quiero terminar con esto, porque nosotros empezamos estos dos versos diciendo, Juan le dice a los creyentes, yo escribo esto para que no peques. La idea es que no pequemos. Ahora él dice, pero si tú pecas, en el caso creyente que tú peques, yo quiero que tú mires a Jesucristo. Y cuando lo mires, yo quiero que tú lo mires como lo que Él es, tu abogado, tu intercesor. Cuando has metido la pata y cuando la has embarrado, cuando tú sabes que has hecho mal como creyente y cuando sientes convicción de pecado, porque sabes que está mal esa actitud o eso, lo que has dicho, o lo que has hecho, o lo que has pensado o deseado, Él te dice, Cristo es tu intercesor. Abogado tenemos para con el Padre, y eso lo vimos la semana pasada. Y habíamos dicho que eso quiere decir que Jesucristo es quien presenta las evidencias, los argumentos
a favor nuestro. Y Él dice, todo lo que se requería de este pecador llamado Gerson ya se ha cumplido, ya se ha logrado, ya se pagó. El castigo ya se recibió. Él lo que hace es presentar la suficiencia y la eficacia. Y Él dice, mi sacrificio sigue siendo eficaz y suficiente para este pecador. Cristo es como el abogado que viene y trae la evidencia. Como en las cortes, Exhibit A. Y Él presenta y dice, aquí está mi sacrificio por ese pecador llamado Gerson. Y Juan quiere que yo piense y que yo mire y que yo confíe y que yo abrace a Cristo en el momento que he pecado, en el momento que le he fallado a Dios, en el momento que siento convicción por mi maldad, en el momento que siento vergüenza, que siento impotencia, que siento frustración y decepción consigo mismo. Él dice, mira a Cristo, porque Él es el abogado que se presenta a interceder por ti, y Él es la propiciación por tus pecados. Y eso es una gloriosa noticia, mis hermanos. Eso es una gloriosa noticia. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? Cristo es propiciación de tus pecados. Hijo de Dios, hija de Dios. Él intercede ante el cielo, presentando la eficacia y la suficiencia de su muerte. En la cruz del Calvario, Él estaba muriendo para expiar nuestros pecados y estaba muriendo para apaciguar la ira de Dios que hemos provocado, para satisfacer la justicia divina. El peor de todos los problemas, si tú estás en Cristo, ya pasó. ¿No es glorioso eso? El día que puedan decir el doctor, el abogado, no, el caso no salió, o el doctor que diga es cáncer, o claro que sí, seguramente vamos a reaccionar con temor. El primer impulso va a ser seguramente la incertidumbre, pero el creyente cuando vuelve en sí dice, lo peor que me podía pasar le pasó a mi Señor en la cruz del Calvario. Lo peor que le podía pasar a un pecador ya le pasó a su Salvador en la cruz del Calvario. Ahí, esto es lo más irónico, mis hermanos, la fuente de misericordia que es Cristo no recibió misericordia porque Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que usted y yo nunca tengamos que experimentar eso. Nunca nos va a abandonar el Dios que nos adoptó en Jesucristo. Usted siempre estará con Él, Él siempre estará contigo. El Evangelio es la mejor noticia. Jesús de Nazaret es la persona más preciosa, más amorosa, más leal y más fiel que hay. Él no se bajó de la cruz del Calvario. Él le dijo al Padre la noche en Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y se hizo la voluntad de Dios. El Hijo de Dios recibió toda la justa ira, la furia de Dios, porque hemos provocado su indignación. Todo va a estar bien, mis hermanos. Si tú eres de Cristo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. No temas, no temas, no temas, no temas. Enfrenta los desafíos parado en Jesucristo de Nazaret. Vamos a orar.